bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que los mantendrá al borde de sus asientos. En la remota aldea de Lunas Sombrías, donde la oscuridad y el misterio se entrelazan, una antigua maldición acecha a sus habitantes. Conoceremos a Elías, un extraño que llega en la noche de luna llena, y descubriremos cómo su llegada desata una cadena de eventos aterradores que cambiarán para siempre el destino de la aldea. ¿Podrá Elías liberarse de la sombra que lo persigue? ¿Qué secretos oculta el bosque? Prepárense para una mezcla de suspense y terror, donde el verdadero enemigo no siempre es lo que parece. Acompáñennos en esta fascinante aventura y no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué harían ustedes en su lugar? Así que, sin más preámbulos, sumérjanse con nosotros en El Hombre Lobo, la sombra de la luna. Comencemos. El Hombre Lobo, la sombra de la luna. Capítulo 1. La aldea de Lunas Sombrías. En una remota aldea llamada Lunas Sombrías, oculta entre bosques densos y montañas cubiertas de niebla, la vida transcurría con una paz engañosa. Sus habitantes eran gente trabajadora, dedicados a la agricultura y la ganadería. Sin embargo, cuando caía la noche y la luna llena iluminaba el cielo, un miedo ancestral despertaba en sus corazones. Las leyendas hablaban de seres oscuros que merodeaban por los bosques, criaturas que caminaban sobre dos patas y que, cuando la luna alcanzaba su esplendor, se transformaban en feroces lobos. Aquellos que habían tenido la desgracia de cruzarse en su camino nunca regresaban. La historia del hombre lobo había sido transmitida de generación en generación, y cada luna llena se convertía en un ciclo de terror. Capítulo 2. La llegada del extraño. Una noche, mientras la luna llena brillaba intensamente, un extraño llegó a Lunas Sombrías. Era un hombre alto, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo que estaba delante. Su nombre era Elías. Se decía que era un viajero, pero su aspecto desaliñado y su actitud evasiva despertaron sospechas entre los aldeanos. Elías pidió alojamiento en la posada del pueblo. La posadera, una mujer mayor llamada Marta, notó que sus manos temblaban ligeramente y que su mirada se perdía en la lejanía, como si luchara contra un secreto profundo. Sin embargo, la curiosidad de los aldeanos se convirtió rápidamente en desconfianza, y comenzaron a murmurar sobre él en voz baja. Capítulo 3. El ritual de la luna llena. Esa misma noche, mientras Elías se acomodaba en su habitación, los aldeanos se reunieron en la plaza principal. Era una tradición hablar sobre la luna llena, de los peligros que acechaban en la oscuridad. Los ancianos del pueblo recordaron historias de quienes habían desaparecido, de noches en las que los aullidos resonaban en la distancia, como un eco de advertencia. Marta, intrigada por Elías, se ofreció a llevarle comida. Al abrir la puerta de su habitación, lo encontró mirando por la ventana, con una expresión mezcla de angustia y deseo. ¿Qué ves?, preguntó ella. La luna, respondió él, con una voz grave que le heló la sangre. Capítulo 4. El primer aullido. Esa noche, mientras la luna se alzaba en su máximo esplendor, un aullido desgarrador rompió el silencio. Los aldeanos se sobresaltaron. Era un sonido que evocaba un profundo terror, una señal de que la leyenda no era solo un mito. Elías, sin embargo, se limitó a cerrar los ojos y apretar los dientes, como si la llamada de la luna lo estuviera atormentando. Poco después, los aldeanos escucharon gritos que provenían del bosque. Armados con antorchas y hoces, se adentraron en la oscuridad, guiados por la esperanza de rescatar a quienes habían sido capturados. Lo que encontraron fue un espectáculo aterrador, un lobo gigantesco, de pelaje negro como la noche, devorando a un ciervo. Al verlo, los aldeanos retrocedieron aterrorizados. Capítulo 5. La revelación. Al amanecer, el lobo había desaparecido, pero los aldeanos estaban convencidos de que el extraño era responsable de la aparición de la bestia. Marta, decidida a descubrir la verdad, decidió hablar con Elías. Cuando le preguntó sobre la criatura, él pareció dudar. La luna tiene un poder especial, dijo, sus ojos reflejando un terror que no podía ocultar. Marta insistió, y finalmente, Elías reveló que él era parte de una antigua maldición. Su familia había sido marcada por el linaje del hombre lobo, y cada luna llena, luchaba contra la transformación. Sin embargo, cada vez era más difícil resistir. Marta sintió que la compasión comenzaba a nacer en su corazón,
pero el miedo la mantenía alejada. Capítulo 6. La lucha interna. A medida que la siguiente luna llena se acercaba, Elías se convirtió en un prisionero de su propia mente. Pasaba horas vagando por el bosque, tratando de controlar la bestia que llevaba dentro. Esa noche, decidió confesarlo a Marta. No puedo luchar más, le dijo, con la voz quebrada. Si no logro contenerme, haré daño a personas inocentes. Marta, aterrorizada, se dio cuenta de que el destino de la aldea estaba ligado al de Elías. Debemos encontrar una forma de romper la maldición, le propuso. Juntos, comenzaron a investigar viejas leyendas, buscando pistas que los llevaran a una solución. Capítulo 7. El círculo de la maldición. Mientras la luna llena se alzaba de nuevo en el cielo, la desesperación creció en el corazón de Elías. En su búsqueda, descubrieron que la única manera de romper la maldición era a través de un antiguo ritual que requería la sangre de un lobo. Sin embargo, había un precio, el sacrificio de una vida inocente. Marta se sintió atrapada. Para salvar a Elías, tendría que elegir a alguien del pueblo. Esa noche, mientras el viento aullaba, se dio cuenta de que debía actuar rápidamente. Mientras tanto, Elías, atormentado por la inminente transformación, se adentró en el bosque en busca de la verdad. Capítulo 8. La noche decisiva. Esa noche, el aire estaba cargado de tensión. El pueblo estaba en alerta, esperando la aparición del lobo. Al mismo tiempo, Marta se preparaba para el ritual. Cuando la luna alcanzó su máximo esplendor, Elías sintió que el cambio era inevitable. Los gritos de los aldeanos resonaban en su mente, y la bestia dentro de él se burlaba de su debilidad. Con el corazón latiendo con fuerza, Marta se adentró en el bosque, buscando a Elías. «Debes luchar», le gritó al encontrarlo, con sus ojos destilando miedo y determinación. Elías, entre la lucha interna, miró a Marta y sintió que el amor podía ser su salvación. Capítulo 9. La confrontación. La transformación fue dolorosa, y Elías cayó de rodillas mientras sus huesos crujían. En ese momento, un lobo apareció, una criatura del mismo linaje que Elías. Era un ser magnífico, pero también aterrador. El lobo lo miró fijamente, y en sus ojos, Elías vio reflejado su propio sufrimiento. Marta, desesperada, se acercó a Elías. «No dejes que te controle», le suplicó. En ese instante, un grito resonó en la distancia. Un aldeano había caído en la trampa de la criatura. Elías sintió la urgencia de actuar. Con un grito que resonó en la noche, se lanzó contra el lobo, luchando no solo contra la bestia, sino también contra su propia naturaleza. Capítulo 10. La decisión final. En la batalla que siguió, Elías sintió que la lucha era más que física. Era un enfrentamiento entre su humanidad y la bestia. Cuando todo parecía perdido, recordó las historias de aquellos que habían vencido a la oscuridad. Con un último esfuerzo, logró romper las cadenas de la maldición. El lobo, sorprendido, se detuvo. En ese momento, Elías tomó una decisión. «No seré una amenaza», declaró, y con un grito de dolor, se liberó de la maldición. La luz de la luna brilló intensamente y, en un destello, el lobo se desvaneció, dejando solo a Elías. Capítulo 11. El amanecer de un nuevo día. Al amanecer, los aldeanos encontraron a Elías exhausto pero vivo. Marta corrió hacia él, y al ver su estado, supo que había triunfado sobre la oscuridad. La aldea, aunque marcada por el terror, había encontrado una nueva esperanza. Juntos, comenzaron a reconstruir sus vidas. Aunque la leyenda del hombre lobo perduraría, Elías había demostrado que el amor y la valentía podían vencer incluso las maldiciones más antiguas. Epílogo. La sombra de la luna. Con el paso del tiempo, Luna Sombría siguió siendo un lugar de misterio, y las historias sobre el hombre lobo continuaron susurrándose al caer la noche. La luna llena, aunque hermosa, siempre recordaba a los aldeanos que el verdadero terror no estaba en la criatura, sino en lo que cada uno de ellos llevaba dentro. El recuerdo de Elías, el hombre que luchó contra su propia sombra, se convirtió en leyenda. Y cada luna llena, cuando el aullido resonaba en el aire, los aldeanos se reunían para contar la historia de la lucha entre la luz y la oscuridad, recordando que siempre habría esperanza,
incluso en las noches más sombrías. Final de El hombre lobo, la sombra de la luna. Con el primer rayo de sol iluminando el bosque, Elías se volvió hacia los aldeanos, que aún lo miraban con una mezcla de asombro y alivio. La batalla con la bestia había terminado, y aunque las cicatrices de la noche anterior permanecerían, la aldea había encontrado una nueva esperanza. Junto a Marta, Elías se comprometió a proteger lunas sombrías, no solo de las sombras que acechaban en el bosque, sino de los secretos oscuros que siempre habían estado al acecho. Mientras la gente comenzaba a reanudar sus actividades, Elías y Marta se adentraron en el bosque, decididos a descubrir más sobre la maldición que había atormentado su hogar. Con cada paso, la luz del sol se filtraba entre los árboles, disipando las sombras y revelando un camino lleno de posibilidades. Sin embargo, sabían que la historia de lunas sombrías no había terminado, había más misterios que explorar y leyendas que desentrañar. Y así, mientras el pueblo se sumía en la rutina, una nueva historia comenzaba a tejerse. Una historia que se adentraría en lo desconocido, donde los espíritus de antiguos habitantes aún vagaban, buscando venganza o compañía. Pronto, no te pierdas nuestro siguiente video, La Casa de los Espíritus. En él, exploraremos relatos escalofriantes de casas embrujadas, donde el pasado no se olvida y los ecos de los que se fueron siguen resonando. Acompáñanos a descubrir los secretos que acechan en cada rincón, y la delgada línea que separa la vida de la muerte. Nos vemos en la próxima aventura.